Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma, ya no quisiera estar tocando este tema, pero es necesario. Veo bastante confusión todavía, tanto en mis paisanos como personas que no están analizando realmente toda la fotografía de la situación que estamos viviendo, en términos de violencia, claro. ¿Esto por qué? Porque muchos empiezan a decir que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, y creo que eso es un falso análisis en el sentido de que muchos, como les decía ayer, ¿no? Oigan, hice un videoprograma ya hace tiempo en el que había dicho que la gente iba a exigir que se impusiera un crédito social tipo lo que vive China. Y es algo duro, es un tema que no creo que a muchos les gustaría perder su libertad a costa de seguridad. Pero esto no resuelve realmente las cosas. Una cosa es sí, tengo el temor de que me vayan a hacer algo, que me quiten mis derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, me voy a portar bien. Y aparte todo se maneja con dinero electrónico, ¿no? O sea, es imposible que te salgas del redil. Pero, ¿te gustaría vivir una vida de esa manera? ¿Realmente toda esta situación que vivimos actualmente se quitaría de lleno o terminaría tarde o temprano volviendo a, pues, ya saben, desbordándose por una u otra cosa? Bueno, lo que hay que tener en claro es esto. Y es que no se trata nada más de enmendar todo a base de fuerza, a base de que, ¿sabes qué? Políticas draconianas para impulsar la protección de una u otra sector, etcétera. No se trata de eso, porque es como cuando tú estás enfermo de algo, de una enfermedad, vamos a suponer, crónico-degenerativa. Quizás te dio diabetes. ¿Y qué es lo que mucha gente hace sin siquiera haber ido a hacerse un análisis clínico, un análisis con algún doctor experimentado, algún internista? ¿Qué pasa, no? Muchos se siguen por la vida por ahí y que les duele algo y ¿sabes qué? Mira, te tomas un analgésico, ¿sabes qué? Tienes esto, bueno, ahora como tanto analgésico te está haciendo daño al estómago, ahora te tomas un antiácidos y así te la vas y sigues. ¿Qué estás haciendo? Sigues en el sedentarismo, sigues bebiendo Coca-Cola todo el tiempo, sigues comiendo pues a deshoras, bajo un ritmo quizás laboral muy frustrante, donde tienes que estar pues muy presionado, donde estás viviendo al día, donde tienes que comer mal y todo. Pero ¿cuál es tu único remedio para todo esto que te aqueja en cuanto a tu salud? Tomarte estos paliativos. Pues bueno, eso es justamente lo que queremos hacer a veces. Y digo, yo no lo quiero que sea así. Obviamente sí estoy a favor de que haya reformas y que situaciones como el caso de la niña sean tratados con el máximo rigor de la ley. Obviamente no los queremos que estén ahí aplatanados, sentados sin hacer nada en una celda, mantenidos por todo el dinero de nuestros impuestos de por vida, ¿no? Obviamente un castigo ejemplar, pero ¿cuál sería este? Ese es uno de los puntos, y ver hasta dónde llega la humanidad. Obviamente esta gente pierde la humanidad en el momento que osan quitarle a un inocente su humanidad. Entonces, esta situación que estamos tratando hay que analizarla realmente con todo el contexto que tenemos en este país. Y es que tenemos que tener en claro que México es uno de los países más desiguales que existen en todo el planeta. La desigualdad económica, la desigualdad social, de oportunidades y demás, esto ha imperado desde siempre, ¿no? Incluso ya lo decía Alexander von Humboldt en su momento, que decía que México es un país de desigualdades. En ninguna parte existe una diferencia tan terrible en la distribución de la fortuna. Esto lo dijo en 1811, justamente cuando nos estábamos independizando de España. Y bueno, ¿qué ha cambiado en el sentido de las desigualdades? Prácticamente sí ha habido un enorme progreso desde aquel entonces a la fecha. Somos una de las economías más grandes del planeta, pero ojo, ya les había comentado esto de qué tiene que ver que tengamos un PIB con paridad de poder adquisitivo del 11avo de las economías mundiales, si vemos que hay tantos millones de pobres. Y es que muchos aquí quizás a veces se extrañan, ¿no? Cuando se menciona que es tema o es mucho de los factores de la violencia que vivimos actualmente es derivado del neoliberalismo. Muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿O eso qué? Bueno, la gente no sabe lo que es el neoliberalismo,
pero es prácticamente que no haya un intervencionismo estatal en la economía de un país, porque las leyes del mercado permiten que todo se administre de una mejor manera. Obviamente, no siempre se ha demostrado claramente que esto es en verdad efectivo, pero no siempre, porque cuando no hay algún referee en todo esto, viene pues la enorme concentración de las riquezas, el enorme abuso de grandes empresas por sobre la vida humana, porque premia primeramente el dinero que lo demás. No le va a importar al capital, obviamente, el destruir toda una reserva ecológica, el llegar, implantar una minería a cielo abierto, deforestar, cargarse los mantos freáticos, correr a toda la gente, a la población que anteriormente habitaba, que era nativa de ese lugar, corromperles, meterles cuestiones para que se olviden que esa era anteriormente su tierra. Y bueno, ellos obviamente van a hacer lo que quieran. Y así nos podemos ir de ejemplo tras ejemplo en todas las áreas económicas. Ya lo vimos aquí en México, ¿no? Cómo tenían al sector salud todas estas distribuidoras, en conjunto con algunos laboratorios que no tenían la ética, en conjunto con algunos directivos del sector salud, en conjunto con algunos doctores, en conjunto con... O sea, toda esta red de corrupción era algo que mantenían dando al sistema y en precariedad muchas de las situaciones de salud, muchas de las situaciones de el atraso que tenemos en todos los sectores. Eso lo podemos extrapolar al sentido de, pues, en cuanto al huachicol, que es el robo de combustibles en México, en cuanto a la desmantelación de lo que fue las refinerías del país para que se desmantelaran, se vendieran y que dependiésemos pues de aquellos directivos que pues hicieron en su momento grandes inversiones, que eran directivos de Pemex, de la paraestatal mexicana energética de petróleos. Pues, ¿sabes qué? Se iban a Texas, coinvertían con inversores para que, bueno, nosotros obviamente vamos a desmantelar esto, pero queremos ser los nuevos jeques, queremos crear nuestras empresas. Ahí está Emilio Lozoya hoy en día, pues tras las rejas en España, en una de las cárceles más peligrosas. Y esto lo que causa generalizadamente, pues es realmente un tejido social que dices, oye, mira, se están habiendo cada vez pues una concentración mayor de los recursos, en que se abandona el sector educativo, en el que se abandona el sector salud, en el que se abandonan todas las cuestiones que anteriormente decías. Pues hay un Estado de Derecho, hay un gobierno que sé que por lo menos va a dar las condiciones necesarias educativas para que la gente salga bien preparada. Ahí vimos, por ejemplo, que fueron estos últimos exámenes de PISA en donde el estudiante mexicano y salió igual que toda América Latina, ¿no? Totalmente reprobado en este sentido, que estábamos muy lejos de por lo menos llegar a la media, por lo menos pasar de panzazo. No lo logramos. Eso lo que nos va a dejar a futuro es gente que va a ser carne de cañón a los intereses de aquellos que posean la batuta de el avance tecnológico, como lo que representa la inteligencia artificial, como lo que representa los inversores que van a traer aquella pues manufactura que va a ser ampliamente solicitada, como lo que son televisores, lavadoras, computadoras, coches, etcétera, que obviamente se viene una automatización laboral. ¿Y qué van a hacer todos ellos? ¿Ok? Entonces, cuando toda la gente vemos que empieza a sufrir, que dices que yo ya no tengo horizonte para dónde ir, para dónde crecer, la motivación de dedicarle tantos años de mi vida a estar en un pupitre estudiando una carrera universitaria, yéndome a una maestría, a un posgrado, a un doctorado, etcétera, 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 porque ya lo vimos aquí en México, cómo está esta situación en el sentido de que la gente que trabaja en la calle, no por menospreciar, pero solo hagan esta comparación. Aquellos que pueden vender agua en la calle, embotellada claramente, chicles, que prestan algún servicio de entretenimiento como los clowns, que están haciendo malabares y demás, pueden llegar a ganar incluso más que aquellos que estudiaron una licenciatura. O sea, eso es algo que totalmente desmotiva a la gente. Entonces, en el momento en que toda la gente está así, dices que ¿qué tienen que perder? Se empiezan a frustrar, empiezan a dedicarse a otras actividades que ya no es esto, porque
que qué les queda, ¿no? Hoy en día los jóvenes, los chavos, pues están en una situación en la que ahí está el reggaetón, ¿no? Que según un artículo de RT dice que es el espejo o el reproductor de la violencia contra la mujer en América Latina. Ya ahí vemos, ¿no? Las canciones, las letras, los ritmos, el cómo se muestra, esta imagen que proyectan y todo, y que va enfocado obviamente para las clases bajas, el consumo de esta música, y es algo pues que obviamente los medios del entretenimiento, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es pegajoso? ¿Quién es el público mayor, ¿no? Que en una sociedad donde cada vez las concentraciones de la riqueza son más altas y más altas año con año, pues es a lo que le pegan. Por ejemplo, esto del sueño mexicano, ¿no? Que hay en el estudio de México Desigualdades 2018 de lo que es el Colegio de México, pues aquí analiza algo que es muy preocupante, en donde solamente el 2% de los pobres va a poder llegar a ser rico, y entonces todo ese 98% de personas que nació en un estrato social bajo o pobre, pues realmente no tienen la posibilidad de pasar, de hacer este cambio social. No, ahí se van a quedar, ahí el mismo sistema los va a mantener tranquilos, sedados, en estos, pues, ¿cómo le podemos poner? Secuelas, estos efectos secundarios de un sistema totalmente arreglado y totalmente enfermo económicamente, socialmente, y que en toda la sociedad, ¿qué es lo que va a traer? Que la gente quiera sobrevivir como puede, que la gente quiera atreverse a hacer a lo que hicieron estos monstruos, ¿no? Que se llevaron a la niña. Y, o sea, es lo que yo les decía, ¿quién en su sano juicio hace esto? Esto propicia en la gente que haya cada vez más resentimiento social, que conlleva a un estado sociopático, a estados de psicopatía. Todo esto se va aumentando precisamente porque es la manera de poder sobrevivir en esto. Ya tiene tiempo que hice un artículo sobre esta situación, cómo era el análisis psicológico de la gente que está en la cárcel, donde mayoritariamente eran resentidos sociales y sociópatas. Precisamente se fueron adaptando a un entorno totalmente que estaba en contra de ellos, y por eso tenemos en las zonas marginales, a las afueras de las ciudades, cerca de las barrancas, cerca de los barrios bravos y todo esto, pues una verdadera violencia desbocada, porque ¿qué futuro tienen estos niños? ¿Qué ganas de superarse van a tener si obviamente saben que no van a llegar a nada? Que el sistema no les va a ayudar, que nadie les va a regalar nada, que obviamente no van a estar en estos puestos que ya están dados para aquel pequeño porcentaje que pudo por lo menos estudiar una carrera en una de estas escuelas que están pues solamente para aquellos que son de un estrato social alto, o aquellos afortunados que lograron obtener una beca estudiantil en alguna de estas escuelas. Pero ya vemos lo que le pasa a aquellos que están estudiando en el ITAM, ¿no? Cómo es que se están quitando, ¿no? Es duro eso que está pasando. Es cómo te vas dando cuenta cómo es que el sistema está enfermo, cómo es que todas estas presiones por o sea, no hay peor terror en alguien que viene quizás de un estratus social medio alto que caer de esta, o sea, hacer una movilidad social para atrás. Ese es el peor terror. Y es justamente lo que a mucha de la gente que tiene terror a esto, que se mete a la política, que se mete al sector empresarial, se corrompe muy fácilmente y llega a ser lo que muchos ahora han hecho, que es, ¿sabes qué? No me importa, vendo mi país, vendo mi patria, vendo mi dignidad, y pueden hacer que cientos de millones de personas pues sufran a nivel mundial. Esto es lo que ha pasado precisamente por ese terror. O sea, quizás no le tienen miedo a la cárcel, lo que le tienen terror es a ser pobres, es hacer aquello que ellos saben que es. ¿Vieron esta película de Parasite? Ahí hice el análisis, incluso en 2 videoprogramas, pero justo lo que le decía el director Bong Joon-ho era eso, y es una frase bastante marcada en el sentido de que ¿qué va a pasar en este momento? Porque todos tenemos muros invisibles entre ricos y pobres. Esta brecha que tenemos es tan amplia, pero divididos con esto de que, bueno, él es el rico, él es el que hay que respetar, es el patrón.
y tú ahí te vas a quedar. No puedes llegar allá porque no tienes las capacidades, ¿no? O sea, y se les ve como que fue por su propio esfuerzo, cosa que aquí en México las 6 personas más ricas del país, pues obviamente no es porque hayan sido los que tuvieron una de las ideas más geniales, como lo que es el caso de Facebook, y que hoy en día tiene ahí a Mark Zuckerberg como uno de los 10 hombres más ricos del mundo, o a Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Esta idea genial que revolucionó todo. No, aquí en México, ¿cómo que Carlos Slim se hizo el hombre más rico del país? Pues precisamente porque el jefe de jefes de Tutocapi, Salinas de Gortari, pues fue y dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas mi prestanombres. Aquí te remato, entre comillas, esta empresa, que era Teléfonos de México. Y bueno, obviamente Telecomunicaciones pasó de ser un monopolio estatal a un monopolio privado controlado por este subalterno. Entonces se dan cuenta muchas del sector empresarial mexicano, de toda esta gente que tenemos al frente como los más respetables, honorables, pues simplemente siguen siendo bandidos, simplemente que se dicen grandes empresarios y que estuvieron favorecidos por el Estado, que en su momento les dijo, toma tus impuestos, te los devuelvo, te los condono, no me pagues, etcétera, etcétera, etcétera. Era contubernio, era todo esto lo que propició que grandes fortunas se amasaran en las manos de unos pocos. Cerca del 60% cerca de la mitad de la riqueza del país, por ejemplo, en el 2018 le pertenecía a Carlos Slim. Imagínense la cantidad. O sea, es increíble cómo más de 60 millones de mexicanos tenían la riqueza que un solo hombre. ¿En qué cabeza cabe que un país así va a ser un país tranquilo, un país que quiera avanzar, un país que tenga deseos de superarse, de que digas, oye, es que no va a haber esta situación que estamos viviendo porque la gente se está superando? ¿Cómo se va a superar? ¿Qué ganas va a tener? Hoy tenemos un tejido social totalmente destruido, y aunque se rían, aunque no tengan quizás las capacidades o la educación suficiente para entenderlo, ahí está todo. Así es como ha sucedido, así es como desgraciadamente la gente, en el hambre de poder, en el hambre de querer dinero, porque no quiere seguir ahí, no quiere ser de los agachados, no quiere ser de los señalados, no quiere ser aquel como lo que en la película del Joker era, ¿no? Ese producto víctima de la sociedad, porque esta sociedad todos somos víctimas. Un sistema totalmente patocrático, un sistema donde se puede decir que la ponereología política, donde dominan este tipo de enfermos, pues ha puesto las piezas necesarias para que todo esté en un orden. Ha creado el entretenimiento necesario para que todo se mantenga en un orden. ¿Qué pasaría si en verdad hubiera las condiciones suficientes para que todos pudiésemos estudiar gratuitamente? Una educación muy buena, al igual que lo puede ser una de las mejores escuelas privadas. Si todos tuvieran esta posibilidad, si todos tuvieran la posibilidad de tener una alimentación suficientemente sana y suficientemente para que tú puedas desarrollarte, que puedas crecer como debes, que puedas crecer intelectualmente, porque el cerebro necesita mucha energía. ¿Qué pasa con estos niños que en su pleno desarrollo, cuando son pequeñitos, no tienen las 3 comidas al día? Hay mucha gente que nada más hace una comida si bien les va. Y esto pues va trayendo a personas con un coeficiente intelectual en su vida adulta bastante bajo. Se terminan siendo carne de cañón. Terminan siendo personas que no tienen un buen desempeño en la escuela y que se les va estigmatizando y que ellos se van creyendo que no son lo suficientemente buenos. ¿Y qué pasa? Pues que terminan siendo todo esto. Se terminan metiendo, pues no me quedó de otra. Los que por lo menos recibieron alguna cuestión de moral, una cuestión de valores, obviamente no se van a meter a eso, pero van a terminar en estas fábricas de pobres, que es donde se les paga los mínimos, en el sentido de que ya traté también ese videoprograma, cómo es que
todos estos salarios mínimos, esta cuestión en donde por más que trabajen y que son obligados a trabajar horas extra y que entre más trabajen, por lo general son aquellos que no les queda de otra, aquellos que tienen que aceptar esas jornadas laborales tan amplias, sin seguridad social, sin que se les esté pagando las horas extra. O sea, todo esto lo que va generando es que esta olla de presión social siga aumentando y aumentando y aumentando, y llegado el momento, ¡pum! Es lo que pasa. Vemos la furia en las calles. Si estás en una ciudad como la Ciudad de México, lo ves a diario. Sientes como todos están apresurados, sientes como cada quien está ensimismado y pues no le importa absolutamente a nadie. Ahí están los videos en China, tú lo puedes ver incluso. Cómo es que gente que está en la calle, que necesita ayuda a la gente precisamente porque hay leyes de que te pueden hacer responsable de eso, dice no, y se quita el grado de humanidad. Bueno, aquí en México estamos viendo esto precisamente con todo este sentido de que a veces ves a la gente grabando estas situaciones, ¿no? De que alguien le está tocando a una mujer o alguien está intentando abusar de alguien más débil, y la gente, en lugar de ayudar, lo único que hace es ponerse a grabar. Comenzar a ser alguien que, oye, miren lo que estaba haciendo. Pero ¿y qué hiciste? Eran varios, era uno. ¿Por qué no hicieron nada todos? ¿Por qué las autoridades? No, nada más es un tema de autoridades. Esto, por ejemplo, fue hace como 2 semanas, una semana, no recuerdo bien. Hubo una junta de seguridad aquí en mi alcaldía. Yo dije, bueno, pues quiero ir porque aquí tengo cosas que decir importantes. Y a ver, va, es la responsable de la seguridad de esta alcaldía. Y quiero decir unas cosas. Fui, tomé la palabra. Y bueno, esto fue después de muchos comentarios que prácticamente la misma problemática que yo les iba a hacer, todos le estaban expresando. Y había alguien que le dijo a estos policías, ¿no? Y también se refería a todos. Es que vecinos no nada más son los policías, sino que es un trabajo en conjunto. Porque ¿qué pasó el fin de semana pasado? Que hubo una parranda, hubo una borrachera, hubo una, pues toda una aquelarre ahí, ¿no? Llamaron a las patrullas, subieron a los que estaban en riña. ¿Y qué pasó? Que llegaron gente del barrio, gente de por otra zona, a llegar a rescatar a esta gente, ¿no? O sea, todas las meras maldades de esa zona llegaron a salvarlos. Y es cuando te quedas a ver, ahí está que la policía está haciendo su trabajo y luego llegan a salvarlos, o está la gente bebiendo en las calles, está haciendo todo esto y dicen los policías, es que luego las señoras, es que no se lleve a mi hijo y esto, y no le hacía daño a nadie, pero sí le hacen daño, porque por ahí va empezando la descomposición, por ahí va empezando estos nichos pequeñitos que dicen, oye, mira, ahí se junta esta bandita, pero luego va creciendo. Y luego estos necesitan y ya no tienen dinero y van a empezar a querer sacar de donde puedan para continuar con esto que empezó quizás como un jueguito de niños. Niños adolescentes que empezaron con el cigarrito, que empezaron con la cervecita y que poco a poco va subiendo todo esto. Entonces, ahí dense cuenta, es el tejido social también el que tenemos que reconstruir. Es la destrucción o la desmantelación de la familia lo que ha originado también este problema de violencia, en el sentido de que ni mamá ni papá están en el día porque tienen que trabajar para poder llevar el sustento a la mesa, para poder llevar por lo menos la renta del lugar donde viven y que puedan seguir sobreviviendo. ¿Y qué pasa con los hijos? Ya no es tanto que los eduque la televisión, ahora los educan las redes sociales. ¿Y qué vemos en la podredumbre hoy en día de redes sociales? Ahí está el caso de TikTok. Ahí está el caso de la gente que se la vive viendo estas vidas, entre comillas, idílicas de estos nuevos raperos que realmente no son raperos, tampoco estos reggaetoneros. O sea, toda esta descomposición, esta vida idílica de la parranda, porque obviamente es como, ¿sabes qué? Vive tu vida al máximo, porque ya no hay mensajes a futuro, ya no hay tienes que llegar a ser, precisamente porque ya los jóvenes se dieron cuenta de la trampa del sistema. Entonces, ¿cómo ahora nos ponemos a exigir que digan de la noche a la mañana
resolvamos esto con fuego. ¿Cómo? O sea, imagínate que se impone algo así como el crédito social, en donde estás vigilado 24/24 por cámaras manejadas bajo inteligencia artificial bastante avanzada, que sabe quién eres tú, que sabe cuál es tu número de seguridad social, que sabe cuál es tu código o las cuentas bancarias donde recibes el dinero, que en el momento en el que tú te portes mal, que tengas alguna amistad mala, te van a bajar puntos. Y vas a decir, oye, quiero meter a mi hijo a tal escuela. ¿Sabes qué? Sí, pero manejaste borracho tal día, hiciste una discusión en tal lado, etc. No puedes meter a tu hijo a esa escuela. Tienes que meterlo a la otra. Una donde está quizás a 2 horas de tu casa y donde está a otras 2 horas de tu trabajo. Entonces, ¿se imaginan cómo sería esto? Esto pasa en China. También los puestos laborales. Tú no puedes ingresar al gobierno a trabajar o a alguna empresa si tu crédito social es menor a cierto porcentaje. Entonces la gente dice, bueno, se comportaría, pero quedaría oculto toda la descomposición que viene detrás. O sea, imagínense la cantidad de marginados que habría en un sistema así. Imagínense ahora, ¿no? Que toda esta situación, y quizás haga ese programa, ¿no? Digo, voy a ver cómo se comportan aquí. Y quiero ver este videoprograma, cómo es que se está incentivando ahora una misandría en el nuevo, ¿no? Y eso no es feminismo, sino que en muchas de estas cosas o tendencias que hay por ahí que estoy viendo, se está tendiendo a la misandría. Eso a mí me preocupa. Y al igual que todos estos disque ideologías que había por ahí que censuraron en YouTube, yo digo que esos también deberían de ser censurados, porque se entran dentro de este discurso que no es para unirnos, sino es para dividirnos cada vez más y más y más. Muchos de los comentarios que hoy estuve viendo, analizando, pues realmente no eran nada positivos. Todo esto era siempre pues el mismo tema, ¿no? Nada más hay un sector afectado, pero es que somos todos. Aquí no estamos hablando de cifras, estamos hablando de seres humanos. Si bien los hombres en México, por lo menos las cifras, 10 veces más hay víctimas respecto al otro género. El otro se da por un tema en particular, simplemente por el hecho de ser mujer, y eso es lo alarmante. Pero tampoco quiere decir que todo lo demás lo dejemos pasar y decir, eso no importa. Seguimos siendo seres humanos, importamos igual. Y ambas causas se tienen que empezar a tratar dentro del mismo. Oye, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué está todo esto? Hay que analizarlo. ¿Por qué hay tanta deshumanización de nosotros? ¿Por qué hay tanta, pues decir, es que solamente un lado cuenta? Todos cuentan. Todos son igual de importantes. Ver las causas es lo que es necesario solucionar. Y principalmente es el sistema económico, que si lo queremos cambiar, obviamente, aquellos que poseen el país no van a querer, porque no van a querer perder este privilegio. Y es un ejemplo rápido, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera gente en la necesidad de tener que ir hasta tu casa en un camión de basura a recolectar tu basura? ¿Qué pasaría si no hubiese gente con la necesidad de tener que ir a lavar los platos a un restaurante donde tú vas a comer? O el mesero, o la encargada de estar haciendo las cuentas, o la que te pasa y te dice, oye, pásela, ¿y cuántas mesas? ¿Qué pasaría si no hubiese el personal de limpieza? ¿Qué pasaría si no hubiese los administrativos o los burócratas necesarios para que funcione el hospital a donde vas? ¿Qué pasa? O sea, dense cuenta cómo todo es una cadena de orden, donde si no existe toda esta gente, el sistema se cae. O sea, es algo preocupante, es algo cómo se puede hacer. Tenemos la tecnología. Lo que no tenemos es cómo vislumbrar un mundo donde no necesariamente la gente tenga que poseer ese tipo de empleos para poder disfrutar la vida. Y justamente la mentalidad de la otra gente, que dice, oye, es que, mira, yo tengo mi gran empresa,
o por estar en estas esferas de poder, pues obviamente, ¿no? Tú te la pasas bien, estás bajo los mejores salarios que te puede otorgar el mercado privado, porque ahí están, con los conocidos, porque estás en un estatus social más alto, pudiste llegar a esto, y todos los demás puestos están reservados para la tropa. Y tú sí puedes disfrutar de tu comida que es llevada por estas aplicaciones como lo que es Uber Eats. Puedes irte a trabajar fácilmente y cómodamente en un Uber, puedes ir a... O sea, todas estas cosas, estos nuevos servicios que se presentan, los tienes gracias a esto. ¿Qué pasaría si no hubiese esa gente en esa necesidad? ¿No? El sistema colapsaría. Entonces, mucho del origen del mal, o mucho del origen de todas las cuestiones que estamos viviendo, vienen justamente de estas externalidades negativas que emanan de este sistema. Pero también, solucionarlo es destruir y derrumbar los cimientos del paradigma en el que vivimos. Justamente ese es lo importante del análisis de estas cuestiones para poder llevar a cabo una verdadera discusión y no el infantilismo social que actualmente estamos llevando en México, de que es que nada más porque somos los opresores o porque somos machos o porque ya saben cómo está todo esto, controlado y manipulado, y la gente desgraciadamente pues cae rápidamente en todas estas cuestiones. Porque es la lucha del poder, es la lucha de los grupos que ostentan el país. Por eso es que hay todas estas campañas, por eso es que también esto es a nivel mundial. Ahí tenemos otro caso de otro videoprograma que quiero tratar sobre estas becarias de George Soros. Ahí está, y eso no es nada de mentira, está en su propia página. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la historia? ¿Quiénes son estas figuras que están dentro de esto para cada país en América Latina? O sea, no me lo voy a inventar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este origen del problema, de la crisis que estamos viviendo en términos de la seguridad? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que nada más porque vivimos en un patriarcado y que somos los hombres los malvados? ¿O en verdad podrías ponerte en contexto todo lo que les he dicho? Y hay muchas cosas que me faltan decir, que no acabaría y me llevaría pues bastantes horas hablando de cada tema. Cada gente puede aportar una de estas cosas. Psicólogos pueden sumarse a esto y decir, pues sí, efectivamente. De ahí surge mucho de la situación por la que muchos empiezan a adquirir las actitudes psicopáticas, las actitudes sociopáticas, etcétera, etcétera. Habrá otra gente de otra expertise que te pueda decir, sí, efectivamente, un buen sociólogo te lo puede decir. Entonces es importante hacer la discusión verdaderamente madura y no en el infantilismo social en el que vivimos, donde todo se reduce a comunicarnos a base de memazos. No caigamos en eso, maduremos. Somos lo suficientemente inteligentes como para poder llegar a más y poder llegar a cambiar la discusión y que volteemos a ver qué es lo verdaderamente importante. Porque ni la derecha ni la izquierda quieren señalarlo bien. Todos lo sabemos, pero nos hacemos tontos. Se despide Pablo de su Gran Humana MX y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima.